Arequipa, es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y socio de la Asociación Española de Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, es un reconocido ponente de mucha trayectoria que dicta muchas clases. Desarrollar la sesión sobre ingreso a la administración pública, decreto legislativo 276. Sin más preámbulos, para que pueda iniciar con su magistral ponencia. Tengan todos ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a tocar una sesión más sobre nuestro curso sobre desnaturalización y reposición laboral. Ya hemos visto varios temas importantes en este rubro que es aplicable tanto al sector privado como al sector público. Claro, siempre en el sector público ponemos mayor incidencia porque el sector público cuenta con 4 regímenes laborales generales, mientras que el sector privado solamente cuenta con un régimen laboral general, como es el decreto legislativo 728. Vamos a ir un rato a la pizarra para un poco recapitular lo que hemos hecho hasta la fecha y ubicarnos en la sesión del día de hoy y su importancia en la desnaturalización y reposición laboral. Entonces vamos a nuestra pizarra. En este curso, nuestro curso se ha estructurado a partir de, primero, los tipos o tipología de los servidores públicos. Pues cuando hablamos de esta tipología, vimos el caso de los funcionarios, vimos a los directivos superiores, vimos a los empleados de confianza, y 4 a los servidores de carrera. Luego de analizar la tipología de los servidores públicos, pasamos a ver como segundo punto, este es el primer punto, pasamos a ver los tipos de contratación administrativa, bueno, contratación laboral de servicios, vamos a poner. No es muy reducido si pongo administrativa, contratación laboral de servicios. En este caso, vamos a ver que en estos tipos de contratación lo vimos desde el punto de vista del 728, lo vimos desde el punto de vista de la 276, lo vimos desde el punto de vista del CAS y también lo vimos conforme a la ley 30.057, la ley del servicio civil. Después de esto pasamos a una tercera sesión. Estimados participantes, en un momento reiniciamos con la sesión de hoy. Asimismo, se les hace, a aquellos que desean la grabación del curso que se está dictando la sesión de hoy, lo pueden realizar. Se les otorga el video grabado, las PPTs, materiales y su certificado por 24 horas académicas. El docente también está haciendo hincapié a las clases que se ha dictado anteriormente y si ustedes desean esas clases grabadas también para que ustedes lo puedan ver, ya estamos solucionando los problemas. Iniciamos nuevamente. Doctor. Sí,
Doctor Pacori, su audio no se le escucha, doctor. Se le ¿Me, había ido la conexión, se había ido. me escucha ahora? Sí, ahora sí, Perfecto. correctamente. Continuamos. Entonces, primera sesión, tipología de servidores públicos. Segunda sesión, tipos de contratación laboral de servicios. La tercera sesión se refirió a la locación de servicios. La locación de servicios en su relación con el contrato de trabajo. ¿Se ha ido? Sí, estamos, colegas, estamos tratando de solucionar los inconvenientes. Como ustedes pueden saber, siempre hay el internet nos juega una mala pasada. Pero ya estamos solucionando. En un momento se va a iniciar, se va a reanudar la clase. Tengan paciencia, por favor. Sí, el docente está haciendo un recuento de todas las clases que se dieron. Asimismo, aquellos que desean adquirir, lo pueden escribir al número 900-977-640. Repaso breve, un resumen, ¿no? Para llegar a al tema que se va a tocar hoy. Estimados participantes, estamos solucionando el inconveniente con Correcto. Empezamos con indicar las etapas del presente curso. No te preocupes, ahora recién vamos a ingresar a la sesión del día de hoy. Este es un pequeño repaso respecto de lo que hemos estado viendo hasta la fecha. Como te dije, en la sesión 3 tocamos la locación de servicios y el contrato de trabajo. Ya estábamos viendo cómo se desnaturaliza una locación por rasgos de laboralidad por un contrato de trabajo. Esto dio lugar a una cuarta sesión. doctor Pacori, su audio está. Aló, ¿ahora sí me escucha? Ahora sí, doctor, disculpe la molestia. Entonces, como les estaba indicando, en la tercera sesión vimos sobre la locación de servicios, el contrato de trabajo y los rasgos de laboralidad que podían hacer variar esta locación de servicios por un contrato de trabajo. Luego, esto motivó una cuarta sesión sobre la desnaturalización. Y en este caso de la desnaturalización de la locación. Y esta locación, para los efectos de nuestro interés, podíamos desnaturalizar
para que sean trabajadores 728, para que sean trabajadores 276 y posiblemente, como ahora encontramos a CAS indeterminado, tal vez un locador podría ser un CAS indeterminado. Luego tocamos ya una quinta sesión. En la quinta sesión tocamos sobre el contrato de trabajo, pero en el decreto legislativo 728, que era la desnaturalización de un contrato de trabajo sujeto a modalidad, a modo 728, y que pasaba a ser un contrato trabajo 728 indeterminado. Esto es lo que vimos hasta esta sesión, ¿no es cierto? Vimos ya la alocación de servicios, hemos visto la 728 y ahora ya dejamos de lado el sector privado porque ahora vamos a tocar el sector público, porque el decreto legislativo 276 solamente es aplicable al sector público, no al sector privado. Hasta aquí ya hemos podido ver en el sector privado y en el sector público cuál sería la utilidad de la desnaturalización laboral y la reposición laboral que podría dar lugar a esa desnaturalización. Entonces estamos yendo, como puedes ver, en orden. Ahora vamos a ver en las dos próximas sesiones, en esta y la siguiente, el decreto legislativo 276. Y después vamos a ver el decreto legislativo 1057 también en dos sesiones, que es el CAS. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí hemos avanzado. Ahora vamos a avanzar a otro régimen laboral general y la desnaturalización que se puede generar. Y nos referimos al decreto legislativo 276. Regresamos a las diapositivas y mira, la desnaturalización en el decreto legislativo 276 va a implicar que tú te remitas a una ley. Cuando hablábamos del 728, allí no hablamos de esta ley, pero cuando hablamos del régimen laboral público 276, allí aparece una ley especial. Y es justo esta ley, la ley 24041. Esta ley protege a los contratados para labores permanentes en el régimen laboral público 276. Es muy recurrente hablar y bastante jurisprudencia sobre la ley 24041. Esta ley es de 1984 y en un determinado momento fue derogada, luego fue restituida en su vigencia y actualmente está totalmente vigente. Es una ley simple, no vayas a pensar, son solamente 2 artículos, pero son 2 artículos muy importantes para establecer si existe o no desnaturalización en el régimen laboral del decreto legislativo 276. Ya viste que cuando hablamos del locador de servicios que quería ser en una entidad cuyo régimen laboral era 276, decíamos que este locador de servicios podía pasar a ser, conforme a la ley 24041, un contratado permanente 276. El 728, sujeto a modalidad, pasa a un contratado 728 a plazo indeterminado. En este caso, lo que vas a ver es, eres un 276, ¿listo? Pero estás trabajando de manera eventual o accidental. Ejemplo, bajo un contrato de suplencia, bajo un contrato por reemplazo, que son contratos eventuales. Tal vez dice en tu boleta proyectos de inversión, proyecto especial. Entonces, un poco en esas situaciones te dicen, tú no tienes estabilidad laboral, eres eventual.
pero todos esos contratos a los que he hecho referencia a modo de ejemplo son contrataciones que se dan en el régimen laboral público del Decreto Legislativo 276. Y lo que vamos a buscar en esta sesión es verificar si estos contratos temporales en el régimen laboral 276 pueden volverse contratos permanentes también en el Decreto Legislativo 276. Ese es el objetivo de esta sesión y también será el objetivo de la siguiente sesión. Entonces vamos a ver esta etapa. Por si acaso, te informo que en esta sesión vamos a ver las normas. En la siguiente sesión, como estamos realizando, vamos a ver la desnaturalización a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Entonces, para hacerlo más técnico, más científico, esto de la desnaturalización. Entonces, esta primera parte se refiere solamente a la normatividad. Ya en la segunda sesión sobre la 276 vamos a tocar acerca de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que es lo que más importa, porque generalmente estos casos derivan en procesos contenciosos administrativos laborales, que en casación suben hasta la Corte Suprema. No existen muchos casos, salvo situaciones excepcionales, que aplicando la ley 24041 te vayas al Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional, si no estás en una situación excepcional, como por ejemplo que seas discapacitado, te va a decir, oye, improcedente tu demanda, la vía idónea es el contencioso administrativo laboral. Tampoco en este caso, cuando alegas 24041, no vayas a pensar, voy a iniciar un proceso laboral conforme a la nueva ley procesal de trabajo, porque la nueva ley procesal de trabajo solamente es aplicable para los trabajadores 728 del sector privado o del sector público. Y esa nueva ley procesal de trabajo, la ley 29497, dice expresamente, los jueces especializados de trabajo conocen en proceso contencioso administrativo los conflictos en materia de relaciones de derecho laboral público. Es por eso que la vía idónea es el contencioso administrativo y eso va a culminar generalmente en la Corte Suprema y allí se van a generar los criterios jurisprudenciales que son de mucha importancia para nosotros en nuestro proceso de aprendizaje. Mira, cuando ves la ley 24041, quiero que tomes mucha atención. Porque a veces cuando decimos ley 24041, alguien podría pensar que aplicando esta ley se va a ser nombrado. Y eso no es el espíritu de la ley 24041. Por eso dice, desnaturalización de la contratación eventual o accidental en el decreto legislativo 276. Recuerda, ya vimos el caso de la locación de servicios y que pasas a la 276 por aplicación de esta ley. En este caso, solamente estamos en el supuesto en el cual eres un contratado eventual o accidental 276 y quieres ver si es que hay alguna posibilidad o tu contrato está desnaturalizado. Entonces, esto nos lleva a hablar de la ley 24041. Esta ley 24041 implica lo siguiente. No, si es que hay desnaturalización, no te va a convertir en nombrado, porque para ser nombrado se requiere de concurso público. El nombramiento implica concurso público. Por lo tanto, no puedes aspirar en un juicio a que en aplicación de la ley 24041 declaren tu nombramiento. No va a suceder eso. Así la Corte Suprema ya lo ha establecido en varias jurisprudencias. Lo que sí va a suceder es que si te ampara la ley 24041, de contratado eventual 276 vas a pasar a ser contratado permanente 276. Contratado permanente 276. Pero no alcanzas el nombramiento. Eso tenlo presente, porque a veces se piensa de que si me ampara la ley 24041, entonces voy a ser nombrado. No. Lo único que logras es ser un contratado permanente 276. Pero eso no impide que siendo declarado contratado permanente 276,
en determinado momento, si hay una ley que lo autoriza, puedas participar en un concurso público o proceso de selección y alcances la calidad de nombrado. ¿Ya? Eso puede suceder, pero eso no tiene nada que ver con la desnaturalización que se puede generar por aplicación de la ley 24041. Ahora, lo más importante es el artículo 1 de la ley 24041. ¿Qué nos dice esta norma? Mira, es importante que le des una lectura y también que te la expliquen, porque tal vez puedes decir, doctor, hay algunas cositas que no comprendo muy bien. Bueno, dice, primero lo vamos a leer y después te voy a hacer ver algunas situaciones especiales. Dice, comillas, los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año ininterrumpido de servicios no pueden ser cesados ni destituidos, sino por las causas previstas en el capítulo 5 del Decreto Legislativo 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la misma ley. Ya, un poco, cuando das lectura a este artículo necesitas que te demos algunas explicaciones, porque recuerda, la labor del abogado no es solamente aplicar normas, también tienes que interpretarlas y en su caso integrarlas. Son los métodos jurídicos de la técnica jurídica. Aplicación, interpretación e integración de normas. Es por eso que nosotros los abogados, cuando prestamos servicios en la administración pública, realizamos esos tres técnicas jurídicas. Otros especialistas, puede ser un contador, un administrador, puede conocer la norma, puede aplicar la norma, pero no puede interpretar ni tampoco integrar la misma. Y en este caso vas a encontrar una situación de ese tipo. Mira, primero dice servidores públicos contratados. No dice que esté sujeto a contratación laboral o contratación civil, solamente dice contratados. Por eso que surge la idea, y recuerda este principio, no debemos distinguir donde la ley no distingue, ¿ya? No debemos distinguir donde la ley no distingue. Y en este caso dice servidores públicos contratados. Si tienes cualquier tipo de contratación, soy doctor, un locador de servicios, es su contratación civil. Doctor, soy suplencia, un contrato por suplencia. Doctor, soy proyecto de inversión, listo. Todos esos son contratos y estás cumpliendo con eso. Servidor público contratado. No te dice en una determinada modalidad. Así es que solamente si te das cuenta, claro, yo estoy contratado. La única forma en que no se te aplica es que públicas no están actualizados. O están en vías de actualización. Y por lo tanto, no necesariamente la plaza del trabajador lo que realiza el trabajador va a implicar una plaza. Y es por eso que, nuevamente, no debes distinguir donde la ley no distingue. En este caso solamente te dice labores de naturaleza permanente. Es decir, en aplicación del principio de primacía de la realidad, en aplicación de ese principio, como trabajador debes acreditar que tus labores son permanentes. No te está diciendo que acredites la existencia de un cargo público, de una plaza presupuestada. ¿Por qué? Porque eso sería un exceso y eliminaría el carácter tuitivo del derecho laboral. La norma expresamente te dice labores de naturaleza permanente. Pues puede ser que a mí me hacen trabajar. Mi cargo nunca está en un documento de gestión, pero ya presto servicios más de 4 años. Y resulta que mi labor es las mismas funciones que según el CAP corresponden a un asistente administrativo. En ese caso me dirán, oye, tienes que acreditar que tu cargo está en un CAP para que te alcance la protección de la ley 24041. No, porque en ningún momento la ley 24041 establece ese requisito. Recuerda también que ninguna autoridad pública
puede crear requisitos no previstos legalmente. O sea, si la ley no dice, yo no puedo crear a mi arbitrio para beneficiar a un supuesto interés público que, como sabes, es un concepto abstracto. Entonces aquí la norma dice expresamente labores de naturaleza permanente. Yo no puedo crear el requisito de acreditar la existencia de una plaza presupuestada. Ahora dice, los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año ininterrumpido de servicios. No dice un año, dice más de un año. Esto también es importante. A veces un trabajador 276 se da cuenta que está en una suplencia y ya se dio cuenta que no está supliendo a nadie. Entonces, él pretende en su contrato 276 de suplencia pasarse a un contrato 276 permanente. Pero para que pueda suceder eso, tienes que esperar, lamentablemente, que transcurra más de un año ininterrumpido de servicios. Más de un año ininterrumpido de servicios. Aquí también hay otras situaciones. Vamos a verlo, pero te lo voy diciendo para que quede bien claro. Dice más de un año ininterrumpido de servicios. Ya. ¿Qué sucedió? Esta norma, como te dije, está vigente desde los 80. Entonces, ¿qué empezaron a hacer las autoridades administrativas? Dijeron, ya, pues, si pasa el año, tiene estabilidad laboral. Entonces, lo que vamos a hacer como autoridades administrativas es, apenas que cumple el año, le decimos que no venga a trabajar 2 semanas, 15 días. Entonces, después lo volvemos a contratar. Entonces, cuando él inicie su juicio, el juez va a tener que aplicar. Aquí dice más de un año ininterrumpido de servicios. Si es que hay una interrupción de 15 días, entonces no hay más de un año ininterrumpido. Entonces, esta situación se hizo común y subió hasta la Corte Suprema y también al Tribunal Constitucional. E indicaron, aplicando el principio de tuitividad, que las interrupciones tendenciosas no podían inaplicar la ley 24041. Entonces, ahora es importante decirte, ¿y hasta cuándo podría ser esa interrupción? ¿Cuál sería el límite? El límite, conforme a una casación de la Corte Suprema, es de 30 días. ¿Ya? 30 días naturales. ¿Ya? Hasta 30 días naturales. Si excede de los 30 días naturales, se entiende que es una nueva relación laboral. ¿Ya? Entonces 30 días. Tú dirás, pero ¿por qué 30 días naturales? Recuerda que, por ejemplo, ¿cuál es el plazo máximo de las vacaciones? 30 días naturales. Entonces, más o menos ponemos como referencia esos 30 días naturales como si entendiéramos que el trabajador salió de vacaciones. Y si excede ese plazo, se entiende que ya no es la misma relación laboral, sino otra relación laboral. Entonces, debes tener en cuenta eso de el año ininterrumpido de servicios. Entonces, ten mucho cuidado. Si es más de 30 días, ya no es la misma relación. Bueno, tú puedes decir, doctor, yo en el 2021 laboré 3 meses. En el 2022, así, empecé en julio, el otro terminé en diciembre, laboré 6 meses. Si sumamos hay 9 meses. Después dejé de laborar unos 5 meses, doctor, y ahora en este año me han vuelto a contratar. Sumo y es un año. No, ahí no se aplica, porque el año es ininterrumpido. La interrupción que te permite la interpretación jurisprudencial es de 30 días. Si es más de 30 días, 5 meses, entonces son relaciones laborales totalmente distintas. Ahora dice, mira, los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año ininterrumpido de servicios no pueden ser cesados ni destituidos. Dice, sino por las causas. Ya. ¿A qué causas se refieren? A una causa relacionada con tu conducta o capacidad. Ya. Allí, o sea, no te podemos votar. Si cumples con estos requisitos, no te pueden votar. No puede ser cesado ni destituido, sino por causa justa de despido.
Pero aquí es la parte donde tenemos que actualizar la norma. No está actualizada, pero yo te la tengo que actualizar. Dice, previstas en el capítulo 5 del decreto legislativo 276. Ese capítulo 5 es régimen disciplinario y actualmente no está vigente. Lo que está vigente es la ley 30.057, la ley del servicio civil sobre régimen disciplinario y con sujeción al procedimiento establecido en él. Si cambiamos el decreto legislativo 276 por la ley 30.057, se refiere al procedimiento administrativo disciplinario. Ahora dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la misma ley. Se refiere al artículo 15 del decreto legislativo 276. Ese artículo 15 del decreto legislativo 276 dice que si es que como contratado estás prestando servicios por más de 3 años, tienes el derecho expectaticio a ser nombrado. Sin embargo, este artículo 15 está suspendido en su aplicación, porque anualmente se publica la ley de presupuesto. Y en el artículo 8 generalmente dice está prohibido los nombramientos, salvo las siguientes circunstancias. Entonces, no siempre estar contratado por más de 3 años te va a dar lugar al nombramiento porque está suspendido, salvo que estés en alguna de las excepciones que establece la misma ley de presupuesto. Entonces, resumiendo, una vez que ya te expliqué, el artículo 1 de la ley 24041 establece: los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año ininterrumpido de servicios no pueden ser cesados ni destituidos sino por una causa justa de despido previo procedimiento administrativo disciplinario. Así queda la norma prevista en el artículo 1 y que es la que debes recordar para efectos de desnaturalización de un contrato eventual o accidental 276 a un contrato permanente 276. Entonces, de la lectura de la ley 24041 tenemos: no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el régimen disciplinario con sujeción al procedimiento establecido en él. Ya, no se puede cesar ni destituir cuando es un servidor público contratado. ¿Ya? Servidor público contratado. No importa si es locación de servicios o un contrato temporal 276. Solamente te exige que seas un servidor público contratado. Ahora, lo que continúa es para labores de naturaleza permanente. Reitero, en ningún momento dice en un cargo previsto en documento de gestión. Solamente dice labores de naturaleza permanente. Inclusive no dice labores permanentes. Lo que significa que en base al principio de primacía de la realidad se puede verificar si la naturaleza de las labores que realiza son permanentes o no. Y por último, tener más de un año ininterrumpido de servicios. No un año, ni menos de un año. Más de un año ininterrumpido de servicios. Recuerda que si es que se realiza alguna interrupción, debes entender que no puede ser mayor a 30 días naturales. Si es mayor a 30 días naturales, ya estamos hablando de otra relación laboral o otro plazo de un año. Entonces, ten en cuenta esa situación. Ahora veamos, mira. Cuando hablamos de servidores contratados, estamos hablando en el ámbito subjetivo de aplicación de la ley 24041. Entonces, en ese caso, servidor contratado va a implicar hablar de prestadores de servicios. Entonces, ¿quiénes pueden ser considerados servidores contratados? Los locación de servicios. ¿Recuerdas que te dije, cuando hablamos de locación de servicios, es la norma general, la institución jurídica? Pero, ¿qué implica esa locación? Estimados colegas, esperemos un momento. Vamos a solucionar los inconvenientes. Estimados colegas, esperemos un momento. Vamos a solucionar los inconvenientes. Ya. Estábamos hablando que cuando hablamos del ámbito subjetivo de la ley 24041,
debemos remitirnos a quiénes son los prestadores de servicios a los cuales les es aplicable la ley 24041. Entonces te indiqué de que hablamos de locación de servicios. Cuando hablamos de locación de servicios, en esa palabra están incluidos los recibos por honorario, también conocidos como RH, las órdenes de servicio, en algunos casos también las órdenes de compra, locación de servicios, propiamente dicho, y los servicios no personales, los SNP. También en algunos casos es sinónimo por terceros, dice, estoy contratado por terceros, es locación. Todos estos términos se resumen en locación de servicios, que es un contrato que está previsto en el Código Civil. Entonces tú puedes decir, pero doctor, ¿por qué dicen tanta nomenclatura? Es que lo que sucede es que en una relación laboral uno contrata con una determinada persona para que esa persona seleccionada preste un servicio. Entonces, ese es un servicio personal. Cuando yo contrato a un tercero, ahí aparece la palabra terceros, o sea, lejos de la relación laboral, contratamos a un tercero, fuera de la administración pública. Ese tercero no es necesario que sea una determinada persona, por eso es servicios no personales SNP. Ahora, cuando ese tercero, que no requiere prestar servicios personalmente, quiere que se le pague por su prestación de servicios, entonces ese tercero lo que hace es decir, aquí tengo mi recibo por honorarios. Entonces, cuando tiene su recibo por honorarios, lo presenta a oficina de logística. Logística emite una orden de servicio. En algunos casos, para evitar mayor costo laboral, emiten órdenes de compra, compran el servicio, por decirlo así, aunque eso está mal, es negativo, pero así lo hacen. Entonces, con el recibo por honorarios RH se genera la orden de servicio y con eso se produce el pago. Es por eso que en uno de esos momentos es que te dicen terceros, soy RH, orden de servicio, orden de compra o servicios no personales SNP. Pero todos derivan de la locación de servicios. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la 24041, esta puede ser utilizada para los locadores de servicios, siempre y cuando en la entidad pública, donde vas a pedir la desnaturalización por la ley 24041, exista el régimen laboral vigente del decreto legislativo 276. ¿Ya? Porque si tú me dices, doctor, en mi entidad es 728, si es 728, allí no hablamos de ley 24041. También puede darse el caso, doctor, yo estoy en una municipalidad. Si eres obrero, los obreros están 728, ellos no aplican ley 24041. Yo soy empleado en la municipalidad, doctor. Los empleados sí están en la 276. Estoy en un gobierno regional. En el gobierno regional el régimen laboral es de la 276, por lo tanto se aplica la ley 24041. Entonces, si eres locador de servicios en las diversas nomenclaturas, que presta servicios en una entidad pública que tiene vigente el régimen laboral público 276, puedes aplicar la ley 24041. Ya en la otra situación vimos que, ¿y qué pasa si es que soy locador de servicios y trabajo en una entidad bajo el régimen 728? En ese caso va a desnaturalizar a 728 y no implica para nada la aplicación de la ley 24041. Ahora, ¿quiénes también pueden ser favorecidos por la ley 24041? Los contratados 276 temporales. Algunos les ponen contratado 276 temporal. Otros le ponen SP, contratado servicios personales, pero no los hicieron ingresar por concurso público, pero se entiende que son temporales porque hay un plazo de contratación. Ahora, contrato 276 temporal, allí también hablamos del contrato por reemplazo, seguramente dice contrato 276 reemplazo, también el contrato 276 por suplencia. También puede tener la denominación contrato 276 eventual o, como te dije, contratos por servicios personales, los SP.
Entonces, todos ellos que son eventuales y es una contratación eventual 276, también les es aplicable la ley 24041. Y justo esta sesión se refiere a esta posibilidad, donde este 276 puede transitar de ser temporal a un 276 contratado permanente. Y esto también mira, servidores CAS que antes de serlo estaban en las anteriores situaciones. Entonces, ¿qué implica? Por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores vas a encontrar gran cantidad de contratados administrativos de servicios, los CAS. Pero hay una situación particular. Resulta que antes de ser CAS, ellos fueron locación de servicios. En el Ministerio de Relaciones Exteriores solamente hay régimen 276 y el CAS. Entonces, está CAS y antes de ser CAS resulta que fue locación de servicios. Entonces, ¿qué nos interesa de esa locación de servicios? Que haya sido para labores permanentes por más de un año ininterrumpido. Si esto es así, antes de ser CAS era locador y esta locación se ha desnaturalizado por aplicación de la ley 24041. Entonces, y puede solicitar esa desnaturalización en la actualidad. Ahora, también puede suceder, soy CAS, perfecto, pero antes de ser CAS, yo estaba en contratos de suplencia eventuales, pero en esos contratos de suplencia eventuales que son mayores a un año, yo no prestaba servicios para una plaza para que iba a venir el titular, sino estaba en una plaza vacante. Entonces puedes pedir la desnaturalización y pasar a ser contratado 276 permanentes. Pides la invalidez de los contratos CAS, que se declare la desnaturalización de la locación de servicios o contrato eventual 276 y como consecuencia, en aplicación de la ley 24041, se te reconozca como servidor contratado 276 permanente. Eso es lo que puede suceder en este caso cuando hablamos del primer requisito, servidor contratado. ¿Ves? Todas esas situaciones se pueden dar en este caso. Ahora veamos. ¿Quiénes no están protegidos por la ley 24041? No vamos a pensar, entonces todos los que están contratados 276 eventual tienen derecho a la desnaturalización. No, recuerda que dice para labores de naturaleza permanente. Por lo tanto, si no acreditas labores de naturaleza permanente y estás en alguno de estos supuestos, es posible que no te alcance la protección de la ley 24041. Entonces dice servidores contratados no protegidos. Esto nos lleva al artículo 2 de la ley 24041. ¿Qué dice el artículo 2? Dice, no están comprendidos en los beneficios de la ley 24041 los servidores públicos contratados para desempeñar. Entonces, no le vas a aplicar la ley 24041 en el caso de los servidores públicos contratados para desempeñar trabajos para obra determinada. Entonces, hay una obra que se está realizando y para eso te han contratado eventualmente como 276. En ese caso, como cuando la obra culmine, también termina tu contrato. Si esto es así, no te ampara la ley 24041 porque no existen labores de naturaleza permanente. 2. Labores en proyectos de inversión, proyectos especiales, en programas y actividades técnicas, administrativas y ocupacionales siempre y cuando sean de duración determinada. Por ejemplo, se lanza un proyecto de titulación de terrenos eriáceos y rurales en una entidad pública. Entonces, las personas que trabajan en ese proyecto tienen labores eventuales, porque cuando culmine ese proyecto, su labor de titulación debe desaparecer. Por lo tanto, no hablamos de labores de naturaleza permanente. Después, labores eventuales o accidentales de corta duración. Resulta que una servidora pública tiene un problema grave de salud y está con incapacidad temporal. Mientras hace uso de la incapacidad temporal, puede ingresar un trabajador por suplencia 276 y suplirla hasta que el titular definitivamente regrese a su plaza.
Allí no aplicamos ley 24041 y por lo tanto no existe estabilidad laboral. Y por último, funciones políticas o de confianza. Por ejemplo, eres el gerente municipal, empleado de confianza. ¿Podrás pedir estabilidad laboral? No, porque es un cargo que está sujeto a la confianza. Eres un funcionario. Soy el alcalde de la municipalidad. ¿Podré pedir que se aplique la ley 24041? No, porque la misma norma dice no es aplicable a funciones de confianza ni funciones políticas. Ahora tú tal vez puedes decir, ay, qué pena, doctor. En mi boleta aparece proyectos de inversión. A mí también, doctor, en mi contrato 276 dice que soy obra determinada. Y también, doctor, dice que yo soy suplencia, entonces no me va a aplicar la ley 24041. Lo que hay que hacer en ese caso es tomarlo todavía con calma y hay que evaluar caso por caso. Por ejemplo, en este caso, trabajos para obra determinada. Imaginemos que la municipalidad supuestamente te contrata para una obra de reconstrucción de una agencia municipal. Entonces ya tú barres en esa obra determinada. Hasta allí parece que todo va bien. Pero sucede que esa obra de reconstrucción ya culminó y tú sigues prestando servicios. Si esto es así, existe una desnaturalización y podría dar lugar, si pasas el año, a la aplicación de la ley 24041. Asimismo, tú trabajas en una oficina permanente conforme al organigrama de tu entidad, de la entidad pública, la oficina de logística. Pero por alguna razón te hacen firmar contratos de proyecto de inversión e inclusive en tus boletas aparece proyecto de inversión. Sin embargo, tú en los hechos, principio de primacía de la realidad, no laboras en un proyecto de inversión, laboras en una unidad orgánica permanente de la entidad pública. Labores eventuales o accidentales de corta duración. Te dicen, tú vas a laborar aquí porque estás supliendo a una persona. Y, oh sorpresa, esa persona ha fallecido. Entonces no estás supliendo a nadie. Y si no estás supliendo a nadie, hay una desnaturalización. Y si hay una desnaturalización, tus labores son permanentes. Pasaste el año, entonces tienes estabilidad laboral conforme a la ley 24041. En el caso de confianza, el gerente municipal es fácil, ¿no? Siempre van a ser de confianza. Pero resulta que tú tienes una labor de coordinación. No ordenas a nadie, solo coordinas. Y te dicen que tu labor de coordinación es de confianza. Pero cuando revisas los documentos de gestión, verificas que para nada se establece que tu cargo es de confianza. Por lo tanto, se ha desnaturalizado. Y si has pasado el año, se aplica la ley 24041. Entonces, esas situaciones se pueden dar. O sea, por eso es bueno conocer, pero también evaluarlo con mucho cuidado. Ahora, el ingreso a la carrera administrativa, la ley 24041. El ingreso a la carrera administrativa se da, te lo describo en la pizarra para que un poco entiendas. Estamos hablando en el decreto legislativo 276, ¿ya? No vas a confundir ingreso a la administración pública con ingreso a la carrera administrativa. Son dos situaciones totalmente diferentes. Te lo digo porque en la 276 se hace esa diferenciación. A veces tal vez no te das cuenta, pero es importante. Entonces, ¿qué dice? Dice ingreso, dice. Ingreso a la administración pública. En el decreto legislativo 276. Ya. El ingreso a la administración pública por el decreto legislativo 276 se puede dar de dos formas. Por concurso público y sin concurso
público. Cuando es por concurso público se puede dar de dos tipos. Para contratación permanente y para carrera administrativa. Por eso se dice que la carrera administrativa requiere necesariamente de concurso público. Cuando haces carrera administrativa, tu denominación es de nombrado. Recuerda que estás en la 276, ¿ya? Lo que estamos hablando es 276. El ingreso a la administración pública en el 276 sin concurso público es a través de el contrato eventual o accidental, lo que acabamos de ver. Contrato eventual o accidental. Y aquí vas a encontrar unos tipos de contrato conocidos. Por ejemplo, contrato por obra determinada. Dos por suplencia. Recuerda, esta es una suplencia 276. 3 por reemplazo. ¿Ya? Por reemplazo. Entonces, esto es lo que vas a encontrar aquí. Ahora, tú me puedes decir, doctor, pero yo he ingresado por suplencia, reemplazo, obra determinada por concurso público. Es que dice que la administración pública en la 276, recuerda, puede hacer uso del concurso público. ¿Ya? O sea, no porque estés en este contrato y hayas ingresado por concurso público y hay una variación de tu carácter eventual o accidental. Siempre es necesario evaluar labores permanentes y el año indeterminado de servicios. Entonces, en este caso, cuando hablamos del decreto legislativo 276, la norma que nos ayuda a desnaturalizar es la ley 24041. Entonces, para este caso, lo que pasa es que la ley 24041, es decir, esta contratación temporal, por aplicación de la ley 24041, te pasa a un contratado permanente. No te ingresa para aquí nombrado, no. Eso no te va a dar lugar la ley 24041. Ahora tú también dirás, doctor, por si acaso está el caso Huatuco, que dice que debemos ingresar por concurso público. En este caso se aplica, ojo, cuando tú pidas en tu demanda la aplicación de la ley 24041, entonces te puedes preguntar, sentencia del Tribunal Constitucional caso Huatuco. Ya existe doctrina de la Corte Suprema que te dice, cuando aplicas la ley 24041, Huatuco no se aplica. Por lo tanto, cuando tú estés pidiendo ser contratado eventual o accidental a contratado permanente de la ley 24041, siendo que la ley 24041 en ninguna parte te exige el ingreso por concurso público, no se puede crear un requisito no previsto en la ley. A lo que se suma el hecho que cuando pides la aplicación de la ley 24041 no es aplicable el caso Huatuco. Esto es el ingreso por concurso público. ¿Ya? Entonces, vayamos a las diapositivas. Mira, ahora ya se entiende mejor. Ingreso a la carrera administrativa. Claro, la ley 24041, conforme lo que hemos indicado en nuestra demanda, en nuestra pizarra, no sirve para ingresar a la administración pública vía carrera administrativa. Dice,
La ley 24041 no tutela el ingreso a la carrera administrativa pública, sino solo ofrece un marco de protección contra el despido arbitrario para trabajadores contratados que superan los requisitos que la norma prescribe. Entonces, la ley 24041 solamente va a tutelar a los contratados respecto de posibles despidos arbitrarios, ¿ya? Esa es su función. La función de la ley 24041 no es hacer ingresar personal a la carrera administrativa. Para ingresar a la carrera administrativa necesariamente lo debes hacer por concurso público. Ahora, mira, labores de naturaleza permanente. Cuando hablamos de las labores de naturaleza permanente, mira, dice, las labores de naturaleza permanente. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquellas que se realizan de manera constante por ser inherentes a la organización y funciones de la entidad pública. Ya. Veamos un poco en la pizarra, mira. Vamos a ir viendo cada uno. Ya has visto sobre el ámbito subjetivo de la ley 24041. Solamente a través de la ley 24041 puedes aspirar a la desnaturalización de un 276 temporal a 276 indeterminado. Entonces, aquí tienes la entidad pública. ¿No es cierto? Aquí tienes nuestra entidad pública. Ya. Ahora, esta entidad pública, ¿qué hace? A la colectividad. Se encarga de prestar servicios. Servicios públicos. Entonces, ¿cómo saber si es que tú como trabajador que estás aquí, tú aquí eres el trabajador, ¿cómo saber si como trabajador eventual 276 tus labores son permanentes? Primera situación que puedes tener en cuenta. Tú como servidor público contratado, ¿cómo saber si tus labores son permanentes? Para eso, verifica qué servicios públicos presta tu entidad. Y si las labores que realizas tienen que ver con esos servicios públicos. Entonces, si tus labores tienen que ver con los servicios públicos, entonces vas a darte cuenta que tienes labores permanentes. ¿Correcto? Entonces, si tus labores tienen que ver con los servicios públicos que presta la entidad pública, ya hay un check para decir que tus labores son permanentes. Vayamos otra vez a la diapositiva. Mira, nos dice, labores de naturaleza permanente, aquellas que se realizan de manera constante por ser inherentes a la organización y funciones de la entidad pública, así como los servicios que brinda la misma. Ya hemos visto los servicios. Ahora tú dirás, esto, doctor, de la organización y funciones, ¿a qué se refiere? Vamos a la pizarra. Mira, aquí está nuestro trabajador que está preocupado. Entonces, cuando vemos aquí, imaginemos que es una municipalidad. Aquí está su consejo regional. Aquí está nuestro alcalde. Aquí está nuestro gerente municipal. Y aquí aparece una oficina. Aquí aparece otra oficina, aquí aparece otra oficina, entonces, ¿de dónde sacamos que aquí hay una oficina? ¿De dónde sacamos que aquí hay otra oficina? Aquí hay otra oficina.
aquí otra y otra. Si te das cuenta, nuestro servidor está trabajando en una oficina. Entonces, esto nos lleva a ver un documento de gestión, que es el conocido como ROF, Reglamento de Organización y Funciones. Si en el ROF la unidad orgánica donde vienes laborando está comprendida, entonces las funciones que realizas son parte de la estructura y funciones de la entidad pública. Segundo punto para comprender que tus labores son de naturaleza permanente. Entonces, hasta aquí tenemos, para que yo diga que realizo labores de naturaleza permanente, 1. Mis labores tienen que ver con los servicios públicos de la entidad. Y 2. Mis labores tienen que ver con la organización y funciones de la entidad, conforme a sus documentos de gestión. Vayamos a la diapositiva. Dice, lo cual implica que el servidor debe haberse desempeñado en áreas de la entidad pertenecientes a su estructura orgánica básica o funcional. Pues, ¿a qué se refiere esto? Mira, resulta que nuestro trabajador es posible que no solamente ha trabajado en el área de contabilidad, también trabajó en el área de administración y también lo pasaron al área de logística. Y al momento de su despido, inclusive también estaba en el área de recursos humanos. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que nuestro servidor público contratado para labores de naturaleza permanente ha prestado servicios en varias unidades orgánicas de la entidad pública, generando de esa manera la presunción de laboralidad a favor de él. Vayamos a la diapositiva. Dice, las relativas a la prestación de servicios públicos que brinda a la comunidad en el ámbito de su competencia u otras similares que importen el desarrollo de las mismas labores por un tiempo prolongado y continuado. Entonces, en ese caso, te dice, no solamente tengas en cuenta los servicios públicos, te dice. Porque imagínate, si es que solamente son servicios públicos, si estaríamos en un hospital, podríamos decir, yo soy enfermera. Perfecto, realizas el servicio público de enfermería. Ya. Pero puede haber alguna función en un hospital que es permanente, pero no tiene que ver con los servicios públicos que brinda el hospital. Ejemplo, ¿qué función sería permanente? Imagínate que aquí está la oficina de limpieza. Si es la oficina de limpieza, te das cuenta que no tiene que ver con el servicio público, pero sí es algo permanente. Si tú estás laborando en esta oficina de limpieza, también implicaría servicios de naturaleza permanente. Nuevamente vamos a las diapositivas. Evidenciando la necesidad permanente del servicio prestado por el trabajador. Entonces, vamos a la pizarra. Mira, como ves, nuestro trabajador labora en una unidad orgánica permanente de la entidad pública. Ha prestado servicios en varias unidades orgánicas permanentes de la administración pública. Su prestación de servicios en algunos momentos ha tenido que ver con los servicios públicos que en exclusividad ofrece la entidad pública. Y en otros casos ha tenido que ver con servicios que son necesarios para la continuidad de la entidad pública. Entonces se puede verificar que la labor que realiza este trabajador resulta incuestionablemente necesaria para la administración pública. Y por eso podemos decir que esta persona realiza labores de naturaleza permanente y como tal se encuentra amparado en la ley 24041. ¿Correcto? Entonces, culminamos con esta parte. Ahora veamos lo siguiente en nuestra diapositiva. Mira. Tiempo de servicios.
Ya, mira. Antes de ir a la pizarra para que lo veas en gráfico, te dije, ¿no? 30 días hábiles. Si pasa de 30 días hábiles y es otra relación laboral y se entiende que sí se ha interrumpido. Eso lo extraemos de esta casación. La casación 0005857-2009 Junín ha establecido que las breves interrupciones en los servicios no mayores de 30 días son consideradas interrupciones tendenciosas dirigidas a impedir que surte efecto la ley 24041. Este criterio resulta solo aplicable cuando se pretenda despedir al trabajador contratado luego de haber prestado servicios por más de un año en forma efectiva, realizando labores de naturaleza permanente. ¿Bien? Entonces veamos a qué se refiere esto en nuestra pizarra. Mira, ya hemos acreditado uno. ¿Cuál es el ámbito subjetivo de la ley 24041? 2. Sin verificar que el cargo esté en un documento de gestión, hemos acreditado labores de naturaleza permanente. Como has visto, yo en ningún momento te he dicho que debo acreditar como trabajador para que se me aplique la ley 24041 que mi cargo esté en el CAP, porque en algunos casos eso es imposible. Ese es lo que se denomina en el derecho romano prueba diabólica. Es aquella que es imposible de acreditar por parte del trabajador y que le causa perjuicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este supuesto? Dice, más de un año ininterrumpido de servicios. Más de un año ininterrumpido de servicios. ¿eh? No dice, ojo, no dice 365 días. Dice un año ininterrumpido de servicios. ¿Ya? Entonces, primero, si tú ingresas a prestar servicios, doctor, yo ingresé a prestar servicios, doctor, mire usted, el 15 de enero del 2023. ¿Cómo sé si cumple el año? Recuerda que es un plazo expresado en años, no es que vamos a computar días o días feriados, días hábiles, no laborables, no. Cuando el plazo está fijado en años, se cuenta de fecha a fecha. ¿Cuándo en este caso cumple un año nuestro servidor? El 15 de enero del 2024. Y tenemos que hasta la fecha sigue prestando servicios. Entonces ya no te preocupes, sigue trabajando. Claro, está trabajando para labores de naturaleza permanente. Todavía no es un contratado eventual. Pero mira, ya pasó. Entonces dice más de un año ininterrumpido. Entonces tenemos que esperar, no a partir del 15, a partir del día siguiente. 16 de enero del 2024 en adelante ya tiene la protección de la ley 24041. Es más de un año ininterrumpido de servicios. ¿Ya? No es un año, más de un año. Entonces, ahora mira. ¿A qué se refiere ese criterio? Resulta que, por ejemplo, tú me dices, ya doctor, yo sigo trabajando hasta la fecha. Estamos trabajando. Hoy día es 13 de agosto del 2024. ¿Correcto? Ya. Sigue trabajando nuestro trabajador. Entonces, le conviene porque mientras más plazo, más tiempo trabaja, más se hace evidente la aplicación de la ley 24041. Entonces resulta que él nos dice, doctor, ¿sabe qué está pasando aquí?
Por aquí, doctor, por aquí, me han suspendido aquí 7 días. 7 días no he trabajado. Después, por aquí, 15 días. 15 días hábiles. Vean. Mientras estos 7 días o 15 días hábiles no superen los 30 días naturales, entonces sigue siendo la misma relación laboral y por lo tanto el año ininterrumpido de servicios no se ha afectado. ¿Correcto? Es una interpretación intuitiva a favor del trabajador. Entonces, si es que hubo interrupciones de 7 días, 15 días, en tanto no sean mayores a 30 días naturales, no se ha interrumpido el año ininterrumpido de servicios, un año. ¿Correcto? Eso es lo que dice la norma. Entonces, ahora tú me dices, doctor, ¿qué pasaría si yo le digo, doctor, estaba aquí y resulta que en este punto me han suspendido, he dejado de trabajar 40 días? Ya. Entonces, puedo decirte ya, ¿cuándo has dejado de trabajar? Aquí, antes de que me suspendan los 40 días, esto fue el 16 de junio del 2023, doctor. Ya. Allí es donde le dicen, ya no vengas. De allí pasaron 40 días. ¿Ya? 40 días. Entonces imaginemos, se restablece, más o menos se restablece 16 de junio, vamos a ponerle el 25 de julio del 2023. Se restablece, digamos, en esta fecha, nuevamente trabajo. Entonces, ¿qué pasó con esto? Tú me puedes decir, doctor, ¿esto se puede computar? No, como ya excedió de los 30 días que establece la jurisprudencia, esto es otra relación laboral y no te sirve para acreditar el año ininterrumpido de servicios. Entonces, ¿qué hacemos, doctor? Entonces, hay que verificar ahora desde el 24 de julio del 2023 hasta el 25 de julio del 2024. ¿Allí te interrumpieron? No, no hubo interrupción. Entonces, allí sí, a la fecha, tenemos más de un año ininterrumpido de servicios. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debes tener en cuenta para calcular el año ininterrumpido de servicios. ¿Ya? Siempre ten en cuenta esta situación. Ahora, tal vez tú dices, doctor, ¿cómo puedo yo calcular? A veces es más el tiempo, ¿no? Imaginemos que está laborando desde el 2015 y estamos hoy 13 de agosto del 2024. Entonces tú puedes decir, ¿y cuál es mi tiempo de servicio, doctor? Ya, en ese caso vas a colocar, mira, ¿cómo calcular tiempo de servicios? Primero colocamos la fecha próxima, 2024. Después colocamos el mes. Hoy día vamos a calcular al día de hoy. Y después colocamos el día. Día, mes, año. ¿Cuándo inició? Queremos saber el tiempo de servicios. Inició el 15. Aquí colocamos el día de enero. Acá colocamos el mes. Y aquí colocamos el año. 2015. Entonces, calcular tiempo de servicios. Entonces, tenemos que restar. Entonces, aquí tú dices, acá, doctor, no se puede restar. Entonces, nos vamos a prestar un mes para aquí, pero ese mes lo vamos a convertir en días, porque acá tenemos que restar en días. Entonces, le pasamos un mes y acá es 30 días
más, y esto se convierte en 7, ¿correcto? Mira, entonces aquí 30 más 13 es 43, ¿cierto? Menos 15, los 15 días. Entonces acá le ponemos esto y aquí sería 8. Esto se convierte en 3, aquí es 2. 8. Ya, entonces 28 días. 28 días. Ya. Aquí no hay problema, ¿no? Recuerda que le prestaste 30 días, entonces ya no son 8 meses, ahora son 7 meses. 7 menos 1, entonces aquí hay 6 meses. 6 meses. ¿Ya? 6 meses. Ahora, como no nos hemos prestado, aquí sería 9 años, ¿no? 9 años. Ahora, como se computa, cuando haces este cálculo, se está quitando un día, porque estamos viendo el día de ingreso, lo estamos computando en su totalidad, y cuando hacemos el cálculo se está excluyendo el día del término, entonces tenemos que aumentarle un día. Entonces aquí le aumentamos más un día. Y entonces, ¿cuál es el tiempo de servicios de este trabajador? 9 años, 6 meses y 29 días. Entonces, para efectos de la ley 24041, si estás laborando por este periodo luego de hacer el cálculo, me dices, no, en mi caso no hubo ninguna interrupción, siempre he trabajado. Entonces, evidentemente, por demás cumple ese requisito de más de un año ininterrumpido de servicios. Ya, veamos en las diapositivas ahora. Mira. Ojo, aclaramos. La ley 24041, de la lectura del artículo 1 que hemos visto, por eso se las he puesto hasta en comillas, es decir, que no he quitado ni agregado nada. Entonces, recuerda, principio jurídico, ninguna autoridad pública puede crear requisitos no previstos en la ley. ¿Ya? Es por principio de legalidad. Ahora, ¿qué pasa? Dice, no son requisitos, porque no lo dice el artículo 1 de la ley 24041. El ingreso por concurso público. Si bien hay doctrina jurisprudencial que indica que cuando alegues la aplicación de la ley 24041 no se aplica el caso Huatuco, eso se debe a que cuando damos lectura a la ley 24041, que es una ley dada por el Congreso, en ningún momento establece el requisito de haber ingresado por concurso público para que se aplique la ley 24041. Por lo tanto, no debemos distinguir donde la ley 24041 no distingue. Y segundo, en ningún momento la ley 24041 establece que el servidor contratado esté ocupando un cargo o una plaza presupuestada en un documento de gestión, como sería el cuadro de asignación de personal. Solamente dice la norma, servidor contratado para labores de naturaleza permanente. Entonces, no es requisito o ningún juez podría exigir para aplicación de la ley 24041 sírvase a acreditar la plaza presupuestada en la que ha venido siendo contratado. Porque eso va a ser un imposible, es prueba diabólica. Porque en tu entidad pública tal vez ni se ha actualizado el CAP. El CAP es desde el 2009 y hasta la fecha, tú ingresaste en el 2012 y hasta la fecha no se actualiza. Evidentemente no vas a poder acreditar eso. Entonces, estos requisitos no son aplicables cuando hablamos de la ley 24041. Recuerda también que conforme a la ley marco del empleo público,
es de aplicación el principio de interpretación favorable al servidor público. Ahora, veamos algo de esto de las acciones procesales. Imaginemos que ya has verificado, doctor, sí me doy cuenta que estoy amparado por la ley 24041. Entonces, en ese caso puede suceder dos figuras. Uno, que te des cuenta y ya has sido despedido. Y dos, todavía sigues trabajando. Claro, si sigues trabajando, tómalo con cuidado. No es que presentamos el escrito. Tal vez presentas el escrito e inmediatamente te cortan tu contrato de trabajo. Hay que evaluar, ¿no?, las posibilidades, ¿ya? Entonces, eso ya cada uno lo puede evaluar en su caso concreto. Pero veamos las cosas que están en esta diapositiva, las vamos a desarrollar en la pizarra, como efectos procesales de este pedido. A ver, veamos, mira. Ya, mira. Vamos a ver dos supuestos, ya, por mientras. Primer supuesto, aquí terminó la relación laboral y en este caso sigue la relación laboral. Y tú eres aquí el servidor público y ya te has dado cuenta que sí cumples con los requisitos de la ley 24041. Ya. Si terminó tu relación laboral, es importante que veas lo siguiente. ¿Ya? 1. Si no te notificaron con un acto administrativo, resolución, carta y oficio, y solamente fuiste y ya no podías marcar, entonces en ese caso tu despido se ha dado por actuación material. Actuación material no sustentada en acto administrativo. Ese es uno. Ahora tú me puedes decir, no doctor, en mi caso sí me han notificado un acto administrativo. Entonces, ¿qué puede haberse notificado? Una carta, un oficio, un memo o memorando, hasta una resolución. Esos son actos administrativos. Cuando se produce una actuación material no sustentada en acto administrativo, no te dejan marcar o te dicen, ¿sabes qué? Ya no, usted no puede ingresar. No hay esto. Entonces, la norma te habilita a que puedes presentar inmediatamente el proceso contencioso administrativo ante un juez de trabajo. Entonces, en este caso no es necesario agotar la vía administrativa, no agota la vía administrativa, ¿ya? No agotas la vía administrativa cuando es una... Esto le llamamos vía de hecho, actuación material no sustentada en acto administrativo. Ahora, en este caso, que te dijeron hasta aquí nomás, por carta, oficio, memo, resolución, en allí debes entender que el agotamiento de la vía administrativa es facultativo. Facultad. Ya. Ahora, uno. Ya, ¿a qué es facultad? Ya, uno. Puedes presentar recurso de apelación
Y ese recurso de apelación lo va a resolver el Tribunal del Servicio Civil, porque él es el encargado de ver el término de las relaciones laborales. O como es facultativo, puedes irte directo a un proceso contencioso administrativo, o sea, a juicio, al juez. Aquí también esto es al juez, o sea, no agotas. Ya. En este caso tú dirás, pero ¿por qué, doctor? Si yo tengo que presentar apelación. Lo que sucede es que en este caso un poco se ve esta figura. Cuando te emiten la carta, ¿qué se produce? El despido, ¿correcto? Despido. ¿Y cuál es la principal consecuencia del despido? ¿Recuerdas un elemento de la relación laboral? La remuneración. Entonces, ya doctor, entonces se produce el despido. ¿Y cuál es la consecuencia del despido? Que ya no percibes remuneración. Y esta remuneración, al no percibir, se afecta el contenido esencial de la remuneración. Y el contenido esencial de la remuneración es una excepción al agotamiento de la vida administrativa. Al agotamiento. ¿Ya? Es por eso que te digo que es facultativo. Ahora, no te puedo decir cuál debes usar. Eso depende de cada caso concreto. Tal vez en tu caso, como hay varias sentencias, varias resoluciones del Tribunal de Servicio Civil, lo más recomendable es decir, ¿sabes qué? En tu caso es igualito a lo que declara fundado el servicio. Entonces, para evitarte todo un juicio, mejor presenta tu apelación y el Tribunal de Servicio Civil en unos 6 u 8 meses, a diferencia del contencioso que dura un año o más, te va a dar una respuesta favorable. Entonces, allí puede ser en otro caso, no, ¿sabes qué, hermano? El Tribunal de Servicio Civil en tu caso, en este caso, está diciendo en contra. Si tú quieres, normal, preséntalo, pero va a salir negativo. O si quieres, para ir avanzando, ya presentamos el contencioso. Ahora mira, ojo, si el Tribunal del Servicio Civil emite una resolución que es negativa a tu reposición laboral, entonces también puedes irte recién al contencioso administrativo. ¿Ya? No vayas a pensar, ya se quedó todo, no. Se va al contencioso administrativo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a pasar. Ahora, en este caso del despido, ves aquí, ¿no es cierto? Aquí hemos visto el tema de el proceso contencioso administrativo. Aquí has visto también el contencioso administrativo. ¿Correcto? Ya. Antes o después de admitido el proceso contencioso administrativo, antes o después puedes plantear medida cautelar. Una medida cautelar antes del proceso contencioso o una medida cautelar una vez que te admiten la demanda contenciosa administrativa dentro del proceso. Igual aquí. En este caso es una medida cautelar denominamos innovar. Aquí también es innovar. ¿Por qué innovar? Porque tiene por efecto restituir la situación jurídica del trabajador. En este caso lo despidieron, ¿verdad? Lo despidieron. Entonces, con una medida cautelar, él puede retornar a su trabajo. Pero ojo, eso también, a veces también los trabajadores piensan de que hacer la medida cautelar, ya se presenta la medida cautelar, ya estamos trabajando. No, esta medida cautelar exige requisitos. Si tú presentas la solicitud, cualquiera puede presentar la solicitud. Otra cosa es hablar si te la van a conceder. Entonces, ¿cuáles son los requisitos?
verosimilitud. 2, peligro en la demora. Y 3, razonabilidad. De esto no tenemos mayor problema. El peligro en la demora. Entonces tienes que acreditar con pruebas, no solamente decirlo, hay peligro en la demora porque como no percibo una remuneración me veo afectada. Así lo de en 3 líneas. No tienes que acreditarlo. Hay peligro en la demora porque yo tengo mi esposa, partida de matrimonio, tengo 3 hijos, las 3 partidas de nacimiento, que acreditan que son menores de edad, y con esto y están los 3 en un colegio particular y con mi remuneración paga. Peligro en la demora. Ahora, no solamente es eso, también es la verosimilitud del derecho. Por ejemplo, si tú presentas tu demanda contenciosa administrativa así, unas 30 páginas, según tú, bien elaborado, bien sustentado, el juez cuando le presentes la cautelar, probablemente, no te digo, en algunos casos puede ser, ¿no? Pero lo más seguro es que va a decir, no, este es un caso complejo. No estoy muy seguro de conceder, no estoy seguro. Entonces, como falta verosimilitud o falta peligro en la demora, no se concede la cautelar. Por eso, por ejemplo, a veces en procesos contenciosos administrativos referentes a destitución, a veces piensan que con la medida cautelar van a retornar. No. El juez evalúa, dice, no, pero acá parece que se ha cometido. Yo no creo, mejor hay que esperar a que termine el proceso. Muy prematuro para emitir resolución. Entonces, medida cautelar no concedida. ¿Ya? Ahora, mira, cuando se produce una actuación material no sustentada en acto administrativo, ¿cuál es el plazo para presentar el contencioso administrativo? Entonces, es 3 meses. No es 30 días. Y aquí cuando te emiten la carta, oficio o memo y vas a hacer uso de tu facultad, también es 3 meses para interponer la demanda. Los 30 días hábiles para interponer una demanda contra un despido generalmente se aplica para el decreto legislativo 728 y también para el 1057. En el 1057 también se producen estas actuaciones materiales, así que no se aplica. Pero el 728, que se produce un despido, tienes 30 días hábiles para impugnarlo. En el contencioso, recuerda, inclusive en este caso del TSC, cuando se emita la resolución, recién aparecen los 3 meses. ¿Ya? Eso es cuando te despiden. Ahora, ¿qué pasa? Tú me puedes decir, doctor, ¿y qué pasa si es que yo estoy trabajando? Sigues trabajando. Entonces, aquí puedes pedir 2 situaciones. Reconocimiento, conforme a la ley 24041, y otro, el cumplimiento, 24041. El reconocimiento va a implicar que esperas 30 días hábiles, con o sin respuesta tienes que apelar. Esperas 30 días hábiles con o sin respuesta, ya puedes iniciar el contencioso administrativo. Pero en este caso tú sigues trabajando. En el cumplimiento tú presentas una reclamación. Esperas 15 días hábiles. Si no hay nada, inicias el proceso contencioso administrativo. Cuando tú estás trabajando y no te han despedido, la medida cautelar que se puede solicitar no es la de innovar, sino la de no innovar, o sea, que no se cambie nada, que sigas trabajando. Eso es lo que puedes ver. Veamos ahora ya viendo esto, vemos la diapositiva. Dice, acciones procesales, agotamiento de la vía administrativa. Ya te dije que puede ser facultativo y en otros es innecesario. Recurso de apelación al Tribunal del Servicio Civil. En algunas oportunidades te vas a ver necesariamente obligado a recurrir al Tribunal del Servicio Civil. Medidas cautelares de innovar y no innovar, antes y después del proceso.
Afectación al contenido esencial del derecho a la remuneración, lo que sustenta usar facultativamente el agotamiento de la vía administrativa, porque evidentemente un despido impide recibir una remuneración y al no tener remuneración se afecta el contenido esencial de la remuneración, que es una excepción al agotamiento de la vía administrativa. En los casos inicias un proceso contencioso administrativo laboral. El proceso contencioso administrativo laboral se tramita ante un juez especializado de trabajo. La actuación material no sustentada en acto administrativo es cuando, por ejemplo, te dicen voy a marcar, ya no puedes marcar, o te dicen no, usted ya no puede ingresar porque me indican que ya han prescindido de sus servicios. Nulidad de actos administrativos. Lo que tú vas a pedir en el contencioso administrativo, de ser el caso, es la nulidad del acto administrativo que pone término a tu relación laboral. El reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado. Entonces pedirás, por ejemplo, la nulidad de la carta que da término a mi relación laboral y como consecuencia se disponga el reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado como contratado 276 al amparo de la ley 24041. Y el cumplimiento de la ley 24041. Tal vez estás trabajando y tú dices, mejor voy iniciando mi proceso para que me reconozcan el derecho. Entonces puedes pedir esto y puedes generar la posibilidad de que te reconozcan por anticipado tu carácter de contratado permanente 276 en mérito a la ley 24041. Veamos el reemplazo 276. Anualmente se publica una ley de presupuesto. Esa ley de presupuesto establece las características que dan lugar a la contratación por reemplazo, que según las leyes de presupuesto es diferente a la contratación por suplencia. La suplencia es respecto de una plaza donde un titular va a regresar. El reemplazo se puede dar en plaza vacante. ¿Correcto? Entonces, mira, para el año 2024 nos vamos a remitir a la ley de presupuesto del 2024. Dice la contratación para el reemplazo por cese. En el caso de los reemplazados por cese del personal, este comprende el cese que se hubiese producido a partir del año 2023. Entonces, ojo, siempre hay que dar una lectura de la norma. Como estamos en derecho laboral público, debemos buscar interpretaciones favorables al trabajador. Entonces, en este caso dice, el reemplazo por cese de personal comprende el cese que se hubiese producido a partir del año 2023. Por lo tanto, si tú estás en reemplazo respecto de una plaza vacante que se ha generado en el año 2022, que no es 2023, ya podemos hablar de una desnaturalización del contrato por reemplazo. Ahora dice, debiéndose tomar en cuenta que la incorporación a la administración pública se efectúa necesariamente por concurso público de méritos. Actualmente los reemplazos y las suplencias necesariamente se hacen por concurso público de méritos, lo que facilita la aplicación de la ley 24041. Dice, sujeto a los documentos de gestión respectivos. Entonces, en este caso, el reemplazo se da en una plaza vacante. Y si se da en una plaza vacante, esa plaza vacante está en el documento de gestión. Por ejemplo, en el cuadro de asignación de personal. Dice, cuya plaza se encuentre registrada en el aplicativo o informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público, el AIRS. Entonces, si ves que no coincide tu reemplazo con la plaza que se debió generar en determinado año, entonces podríamos estar hablando de una desnaturalización. En ese caso, aplicas ley 24041, labores permanentes, un año ininterrumpido de servicios y ser servidor contratado, y puedes luchar por tu estabilidad laboral. Ahora, la suplencia 276 dice, la contratación para la suplencia temporal de los servidores públicos del sector público se desnaturaliza. Recuerda que la suplencia es sustituir a un titular que va a regresar. Entonces, cuando no hay suplencia y tú puedes decir se ha desnaturalizado,
cuando te das cuenta que el servidor a quien está supliendo ha renunciado a su cargo, no va a regresar. Cuando te das cuenta que el servidor al que sustituyes ya cumplió el límite de edad y por lo tanto cesó, cuando fue destituido o cuando falleció. Entonces, si se produce alguno de estos supuestos y tú mantienes una suplencia, esa suplencia se ha desnaturalizado. Si se ha desnaturalizado, inmediatamente tienes que evaluar los 3 requisitos de la ley 24041. Servidor contratado, labores permanentes, 1 año ininterrumpido de servicios. Y con eso concluimos nuestra exposición del día de hoy sobre el decreto legislativo 276 y como has visto la norma que facilita una desnaturalización es la ley 24041. Muchas gracias, estimado doctor y estimados participantes, por estar aquí presentes y a usted, doctor, por la excelente clase del día de hoy. Algunas consultas antes de culminar. Recuerden, por favor, que las consultas deben ser en el marco de la clase, no de casos particulares. Bien, estaré leyendo las consultas que han dejado en la caja de comentarios y nos han escrito además por internet. Estimado doctor, en el caso de los funcionarios, por ejemplo, jefe de la Oficina de Recursos Humanos o Administración, ¿es aplicable la ley 24041? ¿Son repuestos en sus mismos cargos? Siempre debes verificar en los cargos de jefatura, en el documento de gestión. Si en los documentos de gestión indica que es empleado de confianza, EC, o directivo superior, DS, entonces no tienen derecho a que se les aplique la ley 24041, porque esos dos cargos están sujetos a confianza en su ejercicio. Gracias por la respuesta, doctor. La colega Raquel nos pregunta, buenos días, doctor. ¿Un servidor CAS indeterminado puede pedir su desnaturalización? Sí, un servidor CAS a plazo indeterminado. Yo estoy contratado como servidor CAS a plazo indeterminado, pero he visto que antes de ser CAS indeterminado, antes de ser CAS temporal, yo he prestado servicios por locación de servicios o como 276 temporal, por más de 1 año ininterrumpido, labores permanentes como servidor contratado. Entonces, podrías pedir por principio de condición más beneficiosa, porque te es más beneficioso que se te aplique la ley 24041 y desnaturalices a un 276 contratado permanente. Sí se puede pedir. Gracias, doctor. Otro colega nos pregunta, respecto a la nulidad del acto administrativo, como servidor no ejercí dentro del plazo para interponer una demanda contenciosa, ¿hay alguna otra vía en la que pueda hacer valer mi derecho? Si se emitió el acto administrativo que dispone el término de tu relación laboral y no lo has impugnado dentro del plazo de 3 meses, que es para interponer contencioso administrativo, ese plazo es de caducidad, es decir, que ya se perdió el derecho y la acción. No hay otra posibilidad. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al colega Mariano, la última pregunta en nuestro chat. Doctor Pacori, buenas tardes. Por favor, ¿podría dar ejemplos de actos administrativos que no necesiten agotamiento de la vía previa? Muchas gracias por la clase. Actos administrativos que no requieren de agotamiento de la vía previa, resolución que declara la nulidad de oficio de otra resolución, las resoluciones emitidas por tribunales administrativos y resoluciones emitidas por autoridades que no están sujetas a superior jerárquico, como por ejemplo una resolución de alcaldía. Sí, doctor, muchísimas gracias por la respuesta y muchas gracias a mi colega por la pregunta. Para culminar con esa pregunta de Darwin,
Buenos días. Antes de solicitar el reconocimiento de la ley 24041, cuando aún estás trabajando, ¿podrías solicitar una medida cautelar? ¿Hay posibilidad de que se otorgue? Si es que estás prestando servicios, ¿puedes presentar una medida cautelar? Sí, siempre y cuando acredites peligro en la demora. ¿Qué implica eso? Acaba de salir un concurso público donde aparece tu plaza para concurso. Evidentemente allí hay un peligro en la demora porque está sujeto a un cronograma. Pero, por ejemplo, se va disminuyendo la posibilidad de obtener un buen resultado en una medida cautelar cuando, digamos, me han dicho que mi plaza va a salir a concurso. ¿Tienes pruebas? No, no tengo, pero me han dicho. Entonces, eso no es suficiente para el juez para dictar una medida cautelar. Muchas gracias, doctor, por todas sus respuestas. Ahora le damos pase al colega Mariano Carlos y con ello terminamos con la sesión por el tiempo. Colega. Bien, si no está el colega Mariano, le podemos dar paso al colega Luis Eduardo Sánchez. Van a hacer sus preguntas por el chat. Muy bien. Le pedimos a producción, por favor, que pueda otorgarles la palabra. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, profesor Pacori. Les hablamos de la región La Libertad. Maestro, de acuerdo a la clase, hay un reconocimiento a la 24041 por parte de la entidad. Si el representante de la entidad tiene a bien reconocerlo, ¿lo hace por acto administrativo? ¿Puede ser por una resolución de alcaldía? ¿Se puede en el 2024? A veces eres un contratado ya por más de 10 años y te piden, solicito que me reconozcas como 24041. Entonces, lo que en ese caso se debe emitir una resolución de la autoridad competente, en este caso el titular de la entidad, que puede ser el alcalde, para que se reconozca ese derecho. Sin embargo, esto es con mucho cuidado. Una cosa es el derecho laboral y otra cosa es el derecho administrativo. Entonces, si tú eres, por ejemplo, el funcionario, el alcalde, y estás con tus abogados administrativistas, ellos te van a advertir que no es muy bueno que se emita una resolución reconociendo ese derecho, porque va a generar estabilidad laboral y mayor costos laborales a la entidad pública. Y eso podría generar que venga sistema de control, oficina de control interno o contraloría y evalúe y pregunte por qué se ha hecho esa variación. Entonces, es con mucho cuidado, siempre hay que hacer esas situaciones. Muchas gracias por la respuesta, estimado doctor. Finalizamos por la pregunta del colega Mariano Carlos. Colega, por favor, ¿podría activar su audio? Sí, gracias. Buenas tardes. Doctor, un gusto estar en su clase. Quería consultarle con respecto a lo que usted mencionaba, en el sentido de que el trabajador administrativo podía acudir eh, sin necesidad de agotar la vía administrativa a un juzgado. ¿Solamente es en el caso de un despido, doctor, o también puede hacerlo en diferentes casos, como por ejemplo una indemnización por daños y perjuicios donde solicita su pago de diferentes remuneraciones? Eh, uno, la regla es el agotamiento de la vía administrativa. En todos los casos tienes que agotar la vía administrativa. A partir de eso puede aparecer excepciones. En este caso estamos hablando de contenido esencial a la remuneración. Te quitan la remuneración, ya no vas a tener remuneración. Esa es una excepción al agotamiento de la vía administrativa. Pero, por ejemplo, si tú me dices allí, doctor, yo gano 3.000 soles y no me pagan un convenio colectivo de 200 soles. En ese caso, como no se afecta el contenido esencial de la remuneración, tienes que agotar la vía administrativa, si eres 276 o trabajador CAS,
y recién te vas a ir a la vía administrativa, al contencioso administrativo. Si es que eres 728, tú te puedes ir directamente sin agotar la vía administrativa al proceso ordinario laboral. Pero siempre la regla es agotar la vía administrativa. Casos excepcionales puede haberlo, pero generalmente hay que tender a agotar la vía administrativa. Muchas gracias, estimado doctor y estimados participantes. Nos encontramos el día jueves 15. Nuevamente, muchas gracias por su participación, por sus consultas, sobre todo por estar aquí compartiendo con la plataforma de Juris.p y con el doctor José María Pacori. Hasta una próxima sesión.